Las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos, como las que se encuentran en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, han sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de la historia. En Mateo 24, Jesús predice una serie de señales que marcarán el final de los tiempos, proporcionando a sus seguidores indicadores de lo que pueden esperar antes de su regreso. Estas señales abarcan desde conflictos y desastres naturales, hasta desafíos espirituales y cambios en la moral y la ética. En esta exploración, examinaremos estas señales en detalle, considerando su significado y su relevancia en la tradición religiosa y espiritual. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento de las señales del fin de los tiempos según Mateo 24. Engaño y falsos profetas. La declaración engaño y falsos profetas en el contexto de las señales del final de los tiempos según Mateo 24, se refiere a que, en ese período, habrá una abundancia de individuos que afirmarán ser profetas o maestros espirituales, pero en realidad serán engañosos y no enseñarán la verdad. Estos falsos profetas pretenden guiar a la gente espiritualmente, pero sus enseñanzas y predicciones no serán auténticas ni alineadas con la verdad. Jesús advierte que estas figuras engañosas serán capaces de persuadir a muchas personas y llevarlas por un camino erróneo. Los falsos profetas pueden explotar la fe y la credulidad de las personas con fines personales, ganancias, o para promover doctrinas heréticas. La advertencia de Jesús destaca la importancia de discernir y evaluar críticamente las enseñanzas espirituales y las afirmaciones de aquellos que se presentan como líderes religiosos. Los creyentes deben ser cautos y buscar la verdad en lugar de ser influenciados por maestros engañosos. Esta señal apunta a la importancia de la vigilancia y el discernimiento espiritual en los últimos tiempos. Guerras y rumores de guerras. La declaración, guerras y rumores de guerras, en el contexto de las señales del final de los tiempos según Mateo 24, se refiere a la proliferación de conflictos, hostilidades y enfrentamientos militares en diversas partes del mundo. Estas guerras y conflictos pueden ser tanto a nivel regional como global. Jesús predice que, en los últimos tiempos, la humanidad experimentará un aumento en la violencia y la inestabilidad política. Las guerras se refieren a los conflictos armados reales, mientras que los rumores de guerras aluden a la percepción general de que la guerra está al borde de estallar en varios lugares. Es decir, las tensiones y amenazas de guerra serán comunes. Esta señal sugiere un periodo de agitación y disturbios en la historia, lo que lleva a la preocupación y la incertidumbre en todo el mundo. También se relaciona con la idea de que los últimos tiempos serán caracterizados por la inestabilidad política y militar, lo que a menudo se asocia con eventos apocalípticos y profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Hambre y pestilencias. La declaración hambre y pestilencias en el contexto de las señales del final de los tiempos según Mateo 24 se refiere a la predicción de que durante ese período habrá un aumento en la falta de alimentos y la propagación de enfermedades. Hambre. Esto implica que habrá escasez de alimentos y que muchas personas sufrirán la falta de recursos para satisfacer sus necesidades básicas, lo que resultará en hambruna y desnutrición. Pestilencias. Se refiere a la propagación de enfermedades graves y generalizadas. Las pestilencias pueden incluir epidemias y pandemias que afectan a grandes poblaciones y pueden causar una alta mortalidad. Estas señales se asocian comúnmente con tiempos de dificultades y aflicciones, y se mencionan en el contexto de los últimos tiempos como una manifestación de los desafíos y sufrimientos que la humanidad enfrentará. Jesús advierte que estos eventos traerán sufrimiento y necesidad a muchas personas, y son parte de las aflicciones que marcarán los últimos tiempos antes de su regreso. Terremotos. La mención de terremotos en el contexto de las señales del final de los tiempos según Mateo 24 hace referencia a eventos sísmicos, es decir, movimientos de la tierra que pueden resultar en temblores y sacudidas del suelo. Jesús advierte que habrá terremotos en diversos lugares como una señal de los últimos tiempos. Este fenómeno natural se interpreta como un signo de agitación y perturbación en la creación y la tierra misma,
Se considera una de las señales cósmicas y naturales que acompañarán los eventos y desafíos apocalípticos que preceden a su regreso. Los terremotos se mencionan para ilustrar la idea de que la naturaleza misma estará en agitación y convulsión durante ese periodo, y se asocian comúnmente con eventos catastróficos y el cumplimiento de profecías apocalípticas en la tradición cristiana. Persecución de los creyentes. La referencia a la persecución de los creyentes en Mateo 24 señala que en los últimos tiempos, los seguidores de Cristo enfrentarán hostilidad, persecución y odio en todo el mundo. Jesús predice que los creyentes serán perseguidos por causa de su fe. Esta señal apunta a la idea de que el cristianismo enfrentará oposición y resistencia a nivel global en los últimos tiempos. Los seguidores de Cristo pueden ser objeto de persecución gubernamental, discriminación social o incluso violencia debido a su fe. La persecución de los creyentes se considera un aspecto de las dificultades y aflicciones que se producirán antes de la venida de Cristo, y se ha experimentado a lo largo de la historia en diversas formas en diferentes partes del mundo. Apostasía. La apostasía se refiere a la traición de la fe religiosa, y en el contexto de Mateo 24, se menciona como una señal de los últimos tiempos. Esto implica que algunos creyentes abandonarán su fe en Dios o en Jesús, renunciando a las creencias religiosas que antes sostenían. La apostasía se considera una señal de la decadencia espiritual y la pérdida de fe que ocurrirá en los últimos tiempos. Jesús advierte que, debido a las aflicciones, persecuciones y desafíos que enfrentarán los creyentes, algunos se alejarán de su fe en Dios. Esta señal enfatiza la importancia de la perseverancia en la fe, y sugiere que, a pesar de las dificultades, es fundamental mantener la creencia y la relación con Dios en los momentos de prueba. La apostasía es vista como un acto de traición a la fe y a uno mismo, y se considera una manifestación de los desafíos espirituales que los creyentes pueden enfrentar en los últimos tiempos. El aumento de la maldad. La predicción del aumento de la maldad en Mateo 24 señala que, en los últimos tiempos, se observará un aumento en la inmoralidad, la injusticia y la maldad en la sociedad. Jesús advierte que la maldad se multiplicará, y que esto tendrá un impacto en la actitud y el comportamiento de muchas personas. Se destaca que el amor de muchos se enfriará, lo que significa que la bondad y la empatía disminuirán en medio de la creciente maldad. Esta señal sugiere un deterioro moral y espiritual en la sociedad, donde los valores éticos y religiosos pueden ser desafiados o incluso desechados. Esta señal apunta a la idea de que en los últimos tiempos, la maldad prevalecerá y la bondad y el amor disminuirán, lo que contribuirá a un ambiente de desafío espiritual y moral en la sociedad. La predicación del Evangelio en todo el mundo. La mención de la predicación del Evangelio en todo el mundo, en Mateo 24, sugiere que, a pesar de las dificultades y desafíos que se experimentarán en los últimos tiempos, el mensaje del Evangelio se difundirá y se predicará en todo el mundo antes del fin. Esta señal resalta la importancia de llevar el mensaje cristiano a todas las naciones y de compartir la fe en Cristo con toda la humanidad. Aunque puede haber aflicciones, persecuciones y apostasía, la promesa es que el Evangelio no será detenido y se extenderá a nivel global, antes de la consumación de los tiempos. Se interpreta como un recordatorio de la misión evangelizadora de la Iglesia y su papel en proclamar el mensaje de salvación a todas las personas, independientemente de las dificultades y obstáculos que puedan surgir en el camino. La abominación desoladora. La referencia a la abominación desoladora en Mateo 24 se relaciona con un evento profético que Jesús menciona como una señal significativa de los últimos tiempos. Esta expresión se utiliza para describir un acto sacrílego o impío que ocurre en el Templo de Jerusalén, un lugar sagrado en la tradición judía y cristiana. La abominación desoladora es vista como un evento que profana el templo y lo convierte en un lugar desolado o impío. Este acto está vinculado con eventos proféticos y apocalípticos en la tradición religiosa y puede representar una manifestación de impiedad o corrupción en un contexto religioso. Esta señal enfatiza la importancia de la santidad y la adoración a Dios.
y sugiere que un evento profano en el Templo de Jerusalén será un marcador de los últimos tiempos. La interpretación precisa de este evento y su significado puede variar según las tradiciones religiosas y las interpretaciones teológicas. Señales cósmicas. La mención de señales cósmicas en el contexto de Mateo 24 se refiere a eventos o fenómenos astronómicos que se consideran como señales proféticas del fin de los tiempos. Estos eventos cósmicos pueden incluir señales en el Sol, la Luna y las estrellas que no se explican fácilmente desde una perspectiva científica y que se interpretan como manifestaciones divinas. Las señales cósmicas son una parte común de muchas profecías apocalípticas y esotéricas en diversas tradiciones religiosas y culturales. Se interpretan como señales del cielo que anuncian eventos significativos o cambios en la historia de la humanidad. Estas señales cósmicas pueden incluir eclipses solares o lunares inusuales, conjunciones planetarias extraordinarias, o cualquier otro fenómeno astronómico inusual que se perciba como un signo de la intervención divina o del cumplimiento de profecías relacionadas con el fin de los tiempos. Es importante señalar que la interpretación de estas señales cósmicas puede variar según las creencias religiosas y las tradiciones espirituales. En esta inmersión en las señales del fin de los tiempos según Mateo 24, esperamos que hayas encontrado claridad y entendimiento sobre estos aspectos proféticos. Las predicciones sobre el futuro pueden generar preguntas, reflexiones y debates, pero independientemente de las creencias individuales, estas señales continúan siendo un tema fascinante e importante en la teología y la espiritualidad. Te agradecemos por unirte a nosotros en esta exploración en historias del libro sagrado, y te animamos a seguir buscando conocimiento y entendimiento. No olvides darle like si disfrutaste de este video. Deja tus comentarios para que compartamos ideas. Comparte este contenido con otros interesados en el tema y, por supuesto, suscríbete para no perderte futuros videos y actualizaciones. Tu apoyo es lo que hace que esto sea posible. Gracias y hasta la próxima.